Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy nos centramos en dos grandes temas. Por un lado, en los impactos de 20 días de guerra entre Israel y Hamás. Y por otro, en el panorama que se dibuja en Argentina de cara a la segunda vuelta presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei. Y finalmente comentaremos qué significa la elección de Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Para el análisis nos acompaña desde Madrid Juan Dillon, él es corresponsal y analista internacional. Y desde Washington contamos con Muni Jensen. Ella es periodista y analista de Dentons Global Advisors. Bienvenidos a ambos. Ahora sí empezamos y vamos a abordar en qué punto está la guerra entre Israel y Hamás. Una guerra que oficialmente empezó el pasado 7 de octubre, cuando Hamás mató a 1.400 israelíes, según las cifras de Tel Aviv. En 20 días de ataques contra la Franja de Gaza, de donde, recordemos, no pueden salir más de 2 millones de civiles, Israel ya ha matado a más de 7.300 personas palestinas, de las cuales más de 3.000 eran menores, según informa el Ministerio de Salud de Gaza. Vamos a iniciar este análisis con una mirada a lo que ocurre en el terreno y para ello conectamos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Este viernes hemos conocido que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU habló de crímenes de guerra de Israel contra la población palestina en Gaza. Diariamente hay manifestaciones alrededor del mundo calificando los ataques israelíes de genocidio. Nos han llegado también imágenes desde Israel de protestas de los familiares de los secuestrados pidiendo la dimisión del gobierno. También noticias sobre cierta indignación por el testimonio de una de las rehenes liberadas por Hamás, explicando que la trataron con humanidad durante el cautiverio. En medio de todo esto, estando usted ahí, le pregunto, dentro de Israel, ¿cuáles son las corrientes de opinión respecto a las acciones de su ejército y de su gobierno? Gracias, Rosa. Ante todo, me gustaría aclarar para la audiencia que cuando hablamos del conflicto israelí-palestino no son dos bandos en bloque, hablamos que dentro hay muchas posturas, muchos sectores de diferentes creencias religiosas y entonces no se puede hablar de un bloque exacto y esto es lo que está pasando, por ejemplo, del lado israelí. Lo que estamos presenciando es un montón de opiniones que os voy a detallar. Es decir, en cuanto a la guerra entre Israel y Hamás, hay un consenso bélico de que Israel debe defenderse, como dicen las Fuerzas Armadas y muchos también en las calles, pero luego hay divergencias de la manera de quién, es decir, hay un discurso en el que impera, como decimos, esta defensa, pero que luego de esta defensa tienen que haber un momento de asumir unas responsabilidades, de que haya un debate público de qué pasó ese 7 de octubre cuando Hamás atacó de forma múltiple en Israel, en el sur. Entonces lo que vemos es un panorama de, por un lado, personas que están a favor de este gobierno de guerra que apoya al gabinete liderado por Netanyahu y otros ministros, pero también vemos a otras personas que son, por ejemplo, familiares que han sufrido, ya sea por víctimas mortales, ya sea por desaparecidos, ya sea por rehenes, que están diciendo, sí, entendemos esta guerra, pero a la vez queremos que estén a salvo nuestros familiares ahora en Gaza, que ya son unos 233 confirmados. Entonces, tienen sus reservas y en este sentido, por ejemplo, una encuesta del 27 de octubre que se diferencia una del 19 de octubre, estamos pasando de un 49% de israelíes a favor de retrasar la operación terrestre dentro de Gaza, mientras que hace una semana, como decíamos, el porcentaje era de un 80%. Es decir, ha disminuido esa voz que decía sí hay que intervenir porque hay un miedo ahora mismo de que por bombardeos o por una operación terrestre estas personas israelíes o de doble nacionalidad estén en peligro, mientras que dentro de las familias, como decías en estas protestas, ahora ha crecido también un movimiento que no solo pide
pide la liberación de todos los rehenes de forma inmediata, sino que también está exigiendo responsabilidades y quiere que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya no sea quien lidere esta guerra ni este gabinete. Están pidiendo, por ejemplo, hay muchas más voces que hablan de Benny Gantz, el opositor del Partido Unión Nacional, que sea uno de esos líderes. Quieren que Benjamin Netanyahu en un 80% asuma responsabilidades por el fallo, califican, del 7 de octubre, mientras que un grupo minoritario dentro de la sociedad israelí, incluso con víctimas mortales que han sufrido por esas matanzas en el sur israelí de Hamas, piden que no haya una guerra, que haya una conciliación lo antes posible entre israelíes y palestinos, pero estos son voces minoritarias, incluida la rehén liberada Jokfed Lifshitz. Yanira, comentemos ahora qué tal se siente esta guerra en las calles de Jerusalén, donde usted se encuentra, o más ampliamente en Cisjordania ocupada. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos queda? En Jerusalén oeste, a grosso modo, la parte israelí podríamos decir que está volviendo una rara normalidad. Ha empezado a activarse un poco el trabajo, los comercios, pese a todos estos voluntarios israelíes que se han movilizado y que se nota en estas compras, en las tiendas. Pero aún así, como decimos, esta dualidad choca con lo que nos encontramos en la parte de Jerusalén este, donde se ubica la ciudad vieja, ¿no? La famosa ciudad vieja, donde se encuentra también la explanada de las mezquitas. No tiene nada que ver, es decir, lo que vivimos en Jerusalén este y en Cisjordania ocupada son miedo, tensión, la gente ya no sale a la calle como antes, lo vemos también en las compras, ¿no? Por seguir ese paralelismo, la gente, sobre todo las mujeres o los niños, ya no se ven tanto, los comercios ya no están todos abiertos. Es bastante impactante para quien ha conocido la ciudad vieja verla vacía en sus pasillos, y este miedo, esta tensión que, por ejemplo, cada viernes, ya por tercer viernes estamos hablando, se está materializando aquí en Jerusalén, en que tenemos total restricción y cada vez mayor a que fieles musulmanes entren en esa explanada de las mezquitas para el rezo musulmán de los viernes. Están rezando en las calles, cada vez más lejos de esa mezquita de Al-Aqsa, tercer símbolo más importante para el Islam, y esto también se ve en protestas cada vez más grandes los viernes en ciudades como Ramallah, Hebrón y en otras urbes palestinas, porque lo que estamos a grosso modo constatando en estos territorios palestinos son cada vez más redadas israelíes y cada vez más mortales. Ya estamos hablando de más de 100 víctimas y la cifra va a seguir sumando, porque desde el 7 de octubre eso es lo que estamos contabilizando. También arrestos masivos que se denuncian como indiscriminados por parte de organizaciones como Hamoket o la Sociedad de Presos Palestinos. Es decir, y además destrucción, demoliciones que han persistido por parte del ejército israelí, no solo, también con operaciones bastante grandes, con ataques aéreos, por ejemplo, en Jenin, que tienen un eco de la guerra en Gaza. La situación realmente es de que, así como en Gaza, no vamos a conocer una Cisjordania seguramente como la conocíamos antes del 7 de octubre, porque las tensiones, el miedo y también la ira está aumentando, y este es el panorama de incertidumbre que tenemos de qué pueda pasar a nivel de violencia. Y, Yanira, por último, sabemos que la prensa internacional, la prensa en general, no puede entrar, Israel no deja que entren periodistas dentro de la franja de Gaza, pero sabemos que usted ha estado en contacto con varias personas que se encuentran allí encerradas. Y es que en los últimos días el foco, ¿no?, de la prensa y también las peticiones de los principales aliados de Israel, hablamos de tanto la Unión Europea como de Estados Unidos, se han centrado en el hecho de que entre más ayuda humanitaria o de que continúe entrando ayuda humanitaria. Pero le pregunto, para la gente que no puede escapar de allí, ¿qué alivio supone la entrada de esta ayuda humanitaria, a pesar, además de que sea insuficiente, según denuncia la propia ONU? ¿Le supone un alivio teniendo en cuenta que no tienen garantías de que en cualquier momento puedan ser víctimas mortales de un bombardeo? Los civiles con los que tenemos contacto de manera a veces pausada porque se va a la internet o hay complicaciones de comunicaciones, es que te dicen no nos sirve esa ayuda, no queremos una ayuda humanitaria. Estas palabras son tal vez difíciles de entender fuera del enclave, pero para ellos esta ayuda, que hemos visto que en apenas una semana no llegamos ni a 100 camiones de ayuda humanitaria, cuando ONU antes de esta guerra decía que hacían falta 100 por jornada y antes Gaza tenía unos 500 por jornada, para ellos
esto no significa nada porque no están pudiendo acceder a esa ayuda. Las propias organizaciones humanitarias, la principal, las de la ONU, UNRWA, dicen también esas complicaciones para poder repartir esa comida o esa agua o esos medicamentos porque no ha entrado el combustible, recordemos. Entonces, ellos dicen que eso no es lo que quieren es terminar, por ejemplo, califican con esta pesadilla que están viviendo, sin comida, sin agua, sin ese combustible para poder comunicarse o pasar las noches que están pasando las noches a oscuras. Entonces el reclamo de civiles con los que tenemos contacto es de frustración, mucho miedo, mucha tensión, muchas pérdidas de familias completas. Se están evidenciando los propios civiles, ¿no? que estamos hablando de familias, núcleos familiares completos o personas que están separadas, que esto duele mucho a la sociedad palestina. A cualquier familia le dolería separarse en diferentes partes del territorio bajo las bombas, pero esto también es lo que nos cuentan, ¿no? Que esa división les está afectando mucho también psicológicamente, y todo esto va en sintonía con lo que reportan las organizaciones humanitarias. No voy a especificar una en concreto porque ahora mismo todas tienen la alerta en decir necesitamos un cese al fuego, que eso es lo que solicitan los civiles, que esto pare ya, que esa pesadilla pare ya, porque la situación realmente es de catástrofe, ya rozando, como decía un funcionario de la ONU, el infierno, en un sentido de que las próximas horas que sigamos reportando sobre Gaza o viendo poco a cuentagotas lo que vaya a suceder ante este apagón informativo que estamos viviendo, va a ser realmente una catástrofe, y vaticinan agencias de la ONU como UNRWA muchos más muertos a partir de ahora. Yanira, muchísimas gracias por este reporte. Buenas noches. Recojo estas palabras de nuestra corresponsal en Jerusalén y se las traslado a nuestros invitados. Juan, empiezo por usted y le pregunto cómo lee, a qué cree que responde esta incapacidad o esta negativa tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos de pedir una tregua, un alto el fuego en la Franja de Gaza. Primero, buenas noches y gracias por la invitación. Me parece, Rosa, que hay al menos dos dimensiones, por decir muchas, pero dos dimensiones de esta situación. Por un lado, la dimensión que bien describía nuestra colega en territorio, es decir, las fricciones internas tanto en Israel, pero también en el mundo árabe, que está mirando con mucha atención cuáles son los pasos y cuáles son estas primeras intervenciones que está haciendo Israel sobre la Franja de Gaza, con este incluso cierre informativo, veda informativa para, bueno, de alguna manera vislumbrar y hacer foco en las consecuencias que puede tener dramáticas sobre una catástrofe humanitaria que todas las organizaciones miran y observan. Y por el otro lado, la dimensión de Occidente, vos bien lo decías, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, con situaciones políticas e internas muy complejas, incluso con las consecuencias de una guerra, de una invasión a Ucrania que obviamente lesiona sobre una sociedad europea o estadounidense fatigada y que además conoce las derivas, las consecuencias que puede tener otra guerra de las dimensiones, seguramente incluso mucho más dramáticas y mucho más complejas para el mundo, si es que evidentemente esto se extiende y no solamente es una guerra entre Israel y la Franja de Gaza, todavía no guerra, sino una operación contra el terrorismo de Hamas, sino una guerra entre estados, si es que Libia, Siria, Irán y otros participantes del Medio Oriente se integran a esta situación. Así que al menos estas dos dimensiones, y por eso también estas discusiones tan prolongadas, en un punto semánticas que intentan tener las autoridades, los líderes europeos y norteamericanos frente a esta nueva complejidad que atraviesa el mundo. Muni, para también darle la palabra de entrada, a grandes rasgos usted coincide con Juan antes en este primer análisis sobre por qué tanto la Unión Europea como Estados Unidos no están pidiendo una tregua en la Franja de Gaza. Sin duda, es una pregunta que nos hacemos todos, y creo que después de escuchar el reportaje realmente desgarrador que hizo Yanira, hay que pensar que este es el día 20 después del ataque de Hamas a Israel, y estamos sin duda empezando una etapa más complicada, más sangrienta, a la medida que se está expandiendo la guerra y que hay pues una posibilidad muy grande que entre las operaciones terrestres se vuelvan entonces el siguiente frente de batalla.
Y ahí van a pasar varias cosas. Primero, ya está mostrándose la comunidad internacional que está erosionando el apoyo inicial que tuvieron y la solidaridad con Israel. Lo segundo es que si el objetivo que tiene Netanyahu es acabar con Hamas, es un objetivo difícil de lograr, porque sería pues, matar una ideología, o sea que en ese sentido pues, no se ve muy claro el triunfo. Ahora, a medida que pasen estos próximos días, sin duda habrá una reacción más fuerte, ojalá de los gobiernos también, para apoyar un cese al fuego, pero mientras tanto, esta reacción contra los civiles va a tener unas repercusiones a nivel internacional más allá. El apoyo de Joe Biden ha sido pues bastante claro, pero sí. También ha pedido tiempo, ha pedido un poco de espera para poder negociar los de rehenes, para poder entrar más ayuda humanitaria que está completamente atrasada, sí. Y para ver si se puede hacer algo desde el punto de vista diplomático. Ahora bien, con respecto a la región, como lo decía Juan, hay muchos riesgos de falta de, pues era una región que se estaba empezando a normalizar después de los acuerdos de Abraham. Esa estabilidad es muy frágil. El riesgo del escalamiento con la entrada de Hezbollah, preguntas como qué pasa con si esto se convierte más bien en una batalla entre Estados Unidos e Irán, y siempre queda también la pregunta de cuál es el papel de China, que no sí. podemos evaluar un asunto internacional sin ver si China será el moderador o cuáles serían los siguientes pasos. Son unos días muy sensibles en este momento. Muni, precisamente me gustaría recoger dos de las cuestiones a las que usted ha apuntado. Por un lado, esta normalización previa a esta guerra del status quo, y por otro lado, en cómo ha ido evolucionando el discurso internacional desde el 7 de octubre. Quisiera que escucháramos las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pronunciadas esta semana, porque fueron unas afirmaciones que quizás hace 20 días no habrían estado recibidas de la misma forma. Es importante reconocer también que los ataques de Hamás no ocurrieron en el vacío. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Han visto sus tierras constantemente devoradas por los asentamientos y plagadas de violencia. Su economía asfixiada. Su gente fue desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo. Pero los agravios al pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamás, y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. Juan, le pregunto, precisamente, si no estuviéramos en el escenario actual, aquí escuchábamos a Antonio Guterres, pero han sido muchos líderes, incluso en las conclusiones de la cumbre de esta semana de la propia Unión Europea, se ha recogido la necesidad de restablecer este proceso político que acabe en una solución de los dos estados. ¿Estaría la comunidad internacional con tanta urgencia de volver a establecer este escenario si no fuera por esta guerra, o ya se había normalizado, de hecho, ese status quo al que claramente ahora todos apuntan como totalmente frágil e imposible de sostener? Creo que es imprescindible encontrar los equilibrios, sobre todo cuando la comunidad internacional ha tratado de tener una voz unánime, certera y capaz de detener los crímenes de guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. De la misma manera, tienen que encontrar el mismo equilibrio para que cualquier operación para derrocar al terrorismo de Hamás se encuentre bajo las reglas del derecho internacional. Si no, se rompería o sería un justificativo para que ese equilibrio tan delgado que tiene Occidente, que está sosteniendo Occidente para ambas guerras, bueno, entre en tela de juicio no solamente de la política internacional, sino de las sociedades occidentales cansadas, fatigadas, que conocen las derivas que pueden tener estas guerras. En este caso, no solamente una deriva inflacionaria, una deriva energética, como en el caso que ha visto en los últimos tiempos Europa, sí, sino también una deriva en el contexto de la sensibilidad
sensibilidades de ataques terroristas que tengan cada una de las naciones involucradas. Por lo cual, me parece que en esto los líderes están marcando esta especie de barrera para que cualquier operación que haga Israel sea en el marco de este equilibrio tan difícil obviamente de resolver y que obviamente pueda exacerbarse y escalarse a un conflicto, creo, incluso mucho más profundo, mucho más complejo que el que estamos viendo, que el que se está viendo en Ucrania con la invasión de Rusia. Y claramente la contundencia con la que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han acusado a Rusia de crímenes de guerra no está siendo la misma con las que se está analizando las acciones de Israel contra la Franja de Gaza. Pero, Muni, le planteo esta cuestión de los dos estados. ¿Se había dejado de lado este proceso? ¿Se había aceptado ese status quo? ¿Estamos ahora en situación de realmente encontrar una salida? Yo creo que es muy difícil encontrar una salida y sobre todo en medio de la guerra, porque precisamente un tema que tocó Juan es el liderazgo, la falta de liderazgo. Estamos viendo quiénes son los protagonistas que están tomando las decisiones en este momento, en este conflicto. Es Netanyahu, que está debilitado, que está, digamos, un poco preso del ala extrema derecha de su partido, a pesar de esta coalición que han anunciado los líderes israelíes. Estados Unidos está en la mitad de una campaña política que quizás no sea tan relevante, pero a medida que esto avanza sí lo será. La posición de Joe Biden es la posición de un presidente, pero también un presidente en campaña, y en campaña contra justamente el presidente que fue uno de los artífices de los acuerdos de Abraham en 2020, en donde Bahrein, Marruecos y los Emiratos restablecieron de manera tenua las relaciones con Israel. Así que es difícil pensar cómo se va a encontrar un consenso, especialmente en una etapa en donde la guerra se está convirtiendo en una situación de verdad terrorífica y que está a los ojos de todo el mundo. Así que la opinión pública quizás será más el protagonista que unos líderes que están tratando de lograr, consensos, pero también defender sus propias posiciones. Pues Muni, Juan, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para abordar esta cuestión, pero sin duda lo que estamos mencionando ahora es algo que tendremos que ir viendo en los próximos días, sino en los próximos meses. Les propongo que pasemos a otro tema que queremos abordar en este programa, y es el panorama político que se dibuja en Argentina. Recordemos, a raíz de la primera vuelta del pasado domingo, el peronismo se mantuvo como primera fuerza en Argentina. Su candidato, Sergio Massa, fue el más votado con el 36,68% de los apoyos, seguido del ultraderechista de La Libertad Avanza, Javier Milei, con el 29,98% de los votos. Ambos candidatos se enfrentarán en el balotaje del próximo 19 de noviembre, con la idea de encontrar la solución a la economía argentina dentro del propio Estado o, por el contrario, dinamitándolo, digamos, de forma rápida. Y como en cualquier balotaje, es muy importante el papel que van a jugar las grandes fuerzas que quedaron excluidas de esta segunda vuelta. En esta ocasión, recordemos que la tercera fuerza que se quedó fuera de este balotaje con el 23,8% de los votos, es decir, aproximadamente 6,3 millones de votos, fue Juntos por el Cambio, encabezado por Patricia Bullrich, también la fuerza del expresidente Mauricio Macri. Tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich ya han dado su apoyo oficial al candidato ultraderechista Javier Milei. Ahora bien, sabemos que la coalición está dividida. No sabemos cuántos de esos más de 6 millones de votos irán efectivamente a apoyar a Javier Milei en el balotaje. Entonces, les pregunto, ¿qué tan determinante va a ser este apoyo de Juntos por el Cambio al ultraderechista Javier Milei en el balotaje? Juan, voy con usted.
En principio, lo importante para señalar es que es una segunda vuelta, un segundo round, un balotage frente a dos opciones populistas. Es un populismo de izquierda, tamizado, si se quiere, por un líder o un ministro de Economía que ha intentado matizar y encubrir a la parte más radicalizada del peronismo, que es el kirchnerismo, que es Cristina Fernández de Kirchner, y por el otro lado tenemos a un anarcocapitalista, anarcolibertario, que también trata de matizar, trata de disimular sus cercanías con el extremismo de derecha. Eso como para entender en la disyuntiva que está la República Argentina. Y como bien lo decías, o los votantes o electores de la República Argentina, y como bien lo decías, por el otro lado, la derecha tradicional, que es Juntos por el Cambio, que también tiene en su composición interna una facción más moderada, que no es la que ha manifestado su apoyo ya al líder libertario, a Javier Milei. Pero son, o es una elección prácticamente como muchas, de 3/3. Y habrá que ver cuál es el comportamiento de los electores o de una gran mayoría, incluso de aquellos que no asistieron y que se ven reacios en elegir entre dos males o un mal menor. Y realmente también en muchos casos donde la neutralidad empieza a ser perseguida, es decir, la neutralidad es en beneficio de uno de los candidatos. Así que te diría que es una de las elecciones, quizás una de las más trascendentales de la Argentina y que nos presenta a los argentinos frente a esta enorme disyuntiva entre dos populismos, uno de derecha y uno de izquierda. Muni, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Son dos populismos, uno de izquierdas y otro de derechas, que se puedan comparar, Sergio Massa y Javier Milei? Bueno, lo viví en carne propia cuando Patricia Bullrich anunció que no se iba a aliar con el populismo. No tenía yo claro qué quería decir y finalmente obviamente le dio el apoyo a Milei. Es un panorama muy interesante porque aparte de ser una diferencia política, pues bueno, a Sergio Massa se le culpa de la inflación argentina, que creo que está llegando al 140%, y sin embargo, y mirando las últimas encuestas de las últimas horas, pues tiene todavía una posibilidad muy grande de ganar en el balotaje. Pero esto no es solamente en Argentina que sucede, porque en las últimas elecciones en América Latina ha habido unos patrones muy parecidos. Cuando acabamos de ver la elección en Ecuador, siempre son... en las últimas elecciones son un candidato del centro-izquierda conocido y dentro de la operación política tradicional, y lo que llaman aquí en Estados Unidos un outsider, una persona que viene de otro sector completamente distinto. En Ecuador, Luisa, que venía militante del correísmo, contra Noboa, sin duda conocido porque su padre había sido candidato a presidente, pero una persona que viene del sector privado, muy joven, sin ninguna experiencia política. Y justamente esa fue la elección anterior en Colombia, Gustavo Petro, contra Rodolfo Hernández, una persona que yo soy colombiana, nadie lo conocía y casi gana las elecciones. O sea que incluso en Estados Unidos hay un político de muchísima experiencia con un outsider que ya no es outsider, que es Donald Trump. O sea que eso lo que muestra es una fractura enorme a nivel mundial de lo que es el contrato que tienen los votantes con sus líderes y sí, con sus mandatarios. O sea que me imagino que está repitiendo ese ciclo la Argentina. Juan, para que lo podamos entender, digamos, para una audiencia internacional, nos preguntamos ¿cómo llega Sergio Massa a generar tal nivel de rechazo, o que el peronismo pueda llegar a generar tal nivel de rechazo que pueda compararse al candidato Javier Milei, que tiene unas posturas ya no radicales, sino en el terreno de lo desconocido, como dolarizar la economía, deshacerse del Banco Central, permitir la liberalización de la venta de órganos, el porte de armas, al mismo tiempo volver a restringir el derecho a ejercer el aborto? A ver, uno es la consecuencia del otro. En algún caso en la Argentina se dice que Milei es funcional o ha sido funcional
y ha surgido y ha sido empujado a la arena política, incluso también, y sería difícil de explicar, de alguna manera contra el líder, el ex líder de la derecha tradicional, Mauricio Macri, sostener a este outsider para desintegrar, para hacer esta elección de 3/3 y de alguna manera en ese dividir lograr que el peronismo, que hizo una pésima elección con el 30%, hizo una muy buena elección teniendo en cuenta un país de 140% de inflación, pero sigue así siendo una muy buena elección porque nadie imaginaba que iba a lograr Sergio Massa el 37% de los votos, pero hay que decir que es un profesional de la política, es un verdadero profesional de la política, es un hombre que ha estado en todos los sectores políticos y ha sabido sobrevivir, que ha enfrentado incluso a Cristina Fernández de Kirchner y ha sabido sobrevivir, por lo cual es, repito, un profesional de la política y por eso las encuestas lo ubican, de alguna manera prácticamente a un paso más cercano que Milei de hacerse el 10 de diciembre con la Casa Rosada, con el gobierno de la República Argentina. Así que en estas fricciones y sobre todo también en algo que en este momento no se está debatiendo en la Argentina, que es cómo los dos líderes políticos más importantes, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, obturaron la renovación de los partidos políticos para que, lleguen finalmente o que la Argentina no llegue a esta disyuntiva. Yo solamente disiento con mi colega en decir que sí que obviamente se han dado, diferencias o disyuntivas muy complejas en Latinoamérica, pero no se ha visto un kirchnerismo que roza y coquetea con la autocracia permanentemente o acercándose a los sectores más complejos de la izquierda latinoamericana, y por el otro lado no he visto ningún candidato, ni siquiera al Bolsonaro, ni siquiera a Eric Zemmour en Francia con una motosierra diciendo que se podían vender órganos o diciendo, como diríamos los argentinos, una sarta de barbaridades que serían incoherentes de pensar si no fuera un escenario tan dramático en lo social, en lo económico y en lo político para la Argentina. Nos quedamos sin tiempo. Muni, le pido un último comentario sobre el tema de Argentina, realmente muy breve, y es precisamente cómo esta imagen de trastornado prácticamente de Javier Milei, en que le están sacando que habla con su perro muerto, la imagen de la motocicleta, de que quizás oye voces, de la motosierra, perdón, cómo está jugando en esta campaña, porque al fin y al cabo hemos visto mucha gente que le tiene confianza. Es la ruptura. Pienso que los votantes están absolutamente hastiados de la política, asocian la política con corrupción y con no resolver los problemas de los ciudadanos. Tan es así que cualquiera que no represente ese grupo de los políticos tiene posibilidades de ganar, no solamente en Argentina, sino en todas partes, porque es tal el descontento y tal la ilusión de un cambio que escogen unos personajes que no tienen ninguna razón para estar ahí. Claro. Muni y Juan, les pido un comentario para cerrar sobre un tema que ha pasado un poco desapercibido debido a la intensa coyuntura internacional, pero es la elección por parte del Partido Republicano de Mike Johnson como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué creen que significa rápidamente esta elección? ¿Cómo va a afectar en la política estadounidense y sin duda internacional? Juan. Bueno, simplemente va a ser un escollo para el camino hacia la renovación en la Casa Blanca de Joe Biden y sobre todo también cuando se ha manifestado en principio dubitativo sobre las ayudas, no a Israel en principio, sino para la continuidad de la guerra en Ucrania. Me parece que es parte de la campaña electoral en un país también que está mostrando fisuras institucionales muy, muy grandes, muy llamativas y obviamente que va a repercutir en todo Occidente. Muni, le traslado a usted también su análisis sobre esta elección de este político ultraconservador fiel de Donald Trump. El más conservador que ha habido como presidente del Congreso. Realmente es una persona que nadie conocía, que está también en contra está en esta tendencia donde no hay necesidad de tener experiencia ni mostrar unos resultados de tiempo y de calidad. Es una persona que salió del oportunismo y de una
un proceso completamente fracturado que hemos esperado durante muchas semanas, donde se han presentado varios candidatos y por medio del sistema de votación, pues entonces sale lo que podría ser dentro del Congreso un outsider que está muy interesado en fomentar el sector energético, que niega los resultados de la elección del año 2020. Sin duda, como escuché ayer, los partidos políticos en Estados Unidos, sus enemigos no son el partido opuesto, sino los extremos de su propio partido. Sí, un outsider, pero al mismo tiempo no viene a reafirmar el poder de Donald Trump como básicamente único eje vertebrador de ese partido republicano, Muni. Sin duda. El Partido Republicano está fracturado como lo está el demócrata entre los moderados que nunca lograron tampoco lanzar un candidato y las franjas, tanto de izquierda a derecha, que son las que en este momento tienen de rehén a los partidos. Juan, ¿también opina que esto reafirma el poder de Donald Trump? Creo que habrá que verlo con los próximos tiempos. No creo que vaya a ratificar exactamente lo que Donald Trump piensa, sobre todo si los procesos judiciales prosperan. No lo van a dejar fuera de carrera, pero van a exacerbar las conductas y las reacciones de la sociedad de los Estados Unidos. Me parece que esto también recién empieza en el norte de América, y veremos obviamente situaciones mucho más complejas en el correr o en el acercamiento obviamente a las elecciones en el 2024. Pues sin duda serán todas estas cuestiones objeto de análisis y de debate aquí en France 24. Juan y Muni, les agradezco muchísimo que hayan compartido su tiempo, su forma de ver la actualidad aquí en Una Semana en el Mundo con nosotros. También agradezco a nuestra productora Laura Garzón y a nuestra productora de invitados Tania Herrera por su trabajo, y también a todo el equipo técnico de France 24 que, como siempre, hace posible esta y toda la programación de la cadena. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Ya regresamos.